Hola, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio, el episodio número 15. Hoy quiero alertarte acerca de algo que seguramente va a pasar cuando te pongas como prioridad. No te puedes perder el episodio, así que quédate para que sepas más. Bienvenido nuevamente, este es el episodio número 15 de tu podcast ¿Y por qué primero yo? Quiero recordarte que en este espacio hablamos de psicología, autoestima, autoconcepto, autocuidado y hacemos que todos estos complejos conceptos sean aplicables a nuestra vida cotidiana. El día de hoy quiero compartir contigo nuevamente la historia de una de las mujeres con las que comparto y dije definitivamente tengo que contar solo al mundo, porque sí, tienes que saber que esto puede pasarte a ti también y quiero que estés totalmente preparada o preparado para cuando esto suceda. ¿Qué es lo que puede sucederte? ¿Qué es lo que puede ser tan grave? ¿Qué es lo que está diciendo esta mujer que parece que está tan aterrada con la situación? Pues nuevamente quiero recordarte que en mi trabajo con mujeres pues hago todo este proceso para que podamos iniciar un camino de bienestar, de salud mental, de entenderse, de comprender, de encontrar su identidad propia. Y en este camino claramente pues vamos descubriendo cosas de nosotros o de nosotras que no sabíamos. En este proceso, una de las mujeres me manifestaba, ella es profesional, y tuvo que pasar una separación bastante dolorosa, una separación sentimental, el padre de sus hijos, y fue un proceso muy doloroso. Entonces ella me decía que en este proceso de separación, ella claramente al principio empezó a tener sentimientos negativos hacia esta persona y recriminaba, oye, ¿por qué? Pero pues claramente en su silencio y en su interior decía, pero ¿por qué si yo lo puse primero a él? ¿Por qué si yo lo di todo por mi hogar? ¿Por qué si yo siempre estuve para ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en esta búsqueda de respuestas y claramente en su propio proceso terapéutico y en su proceso de encontrarse a sí misma, se dio cuenta que seguramente en esta relación ella no había tenido ni un primer ni segundo lugar. Es más, es probable, según las palabras que ella me decía, que estuviese en un quinto o sexto lugar. Pero esto ocurrió en parte porque ella así no solo lo permitió, sino que dispuso que las cosas fueran de esta manera. ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera esta mujer me está diciendo que uno se puede poner a sí mismo en un séptimo o octavo lugar simplemente por gusto? Claramente no lo haces a propósito. Pero sin darte cuenta, no te estás dando la prioridad. No te estás poniendo a ti como prioridad en las situaciones o simplemente en tu vida. Claramente, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia, llámalo mamá, papá, todas estas personas ocupan un lugar en tu vida, pero es tu vida. Esto quiere decir que tú debes de ser la prioridad. Ya hemos hablado de esto en otros episodios. Si quieres profundizar un poquito más sobre por qué es tan importante ponernos como prioridad, pues regresa al capítulo 14 porque allí profundizo muchísimo más en esto. Pero quiero seguir contándote la historia de esta mujer. Entonces ella se dio cuenta que esta posición de estar tan pendiente de las demás personas, de buscar siempre el beneficio y satisfacer las necesidades de los otros, no era solamente una actitud que ella tuviera en su casa o con su ex esposo, sino que además empezó a darse cuenta que esto era un patrón que ella venía repitiendo en todas sus interrelaciones sociales. En todas las relaciones sociales que tenía, ella ponía primero las necesidades de las demás personas. Esto porque en algún momento de su vida sintió que era menos importante sus necesidades que las de las demás personas. También porque de alguna manera sentía que si ponía a los demás como prioridad, estas personas no se iban a ir de su lado. También porque en cierto aspecto, cuando yo le doy importancia a los otros, de alguna manera me siento bien. Pero me estoy olvidando de que yo también necesito ponerme como importancia. Me estoy olvidando de que yo también tengo unas necesidades. Entonces ella me decía que en algún momento ella misma escogió ese tercer o cuarto lugar en todo lo que hacía. En sus relaciones interpersonales, en su familia, en sus amigos, en su trabajo, en todos los escenarios en los que se movía, ella decidió relegar este primer lugar y quedarse en un cuarto, quinto o sexto lugar.
La situación y lo que te quiero contar y de lo que te quiero alertar es cuando ella empieza todo este proceso terapéutico para crecer como persona, para identificar sus necesidades, para entenderse y saber qué es lo que requería como ser humano después de este proceso de separación tan complejo, se dio cuenta que ella se puso a sí misma como prioridad, ¿sí? Empezó a ponerse en todos los ámbitos de su vida como prioridad. Claramente, ella misma, dentro de nuestra conversación, le daba el mismo valor a sí misma que a sus hijos. El resto de las cosas, todas iban de ahí para abajo. Ella empezó a pasar de la base de la pirámide a la cima de la pirámide. Entonces, cuando ella empieza todo este proceso de aprender a reconocerse como individuo, de ser lo más importante en su propia pirámide de necesidades, allí fue cuando se dio cuenta que ya no estaba tan centrada en los demás, ya no estaba tan centrada en agradar a los otros, ya no estaba tan centrada en buscar que los demás estuvieran bien, en ese interés, lo llamaba ella, ese interés sobreprotector de que todas las personas a su alrededor tuvieran todas sus necesidades cubiertas. Cuando ella dejó de hacer esto, cuando ella dejó de preocuparse tanto por los demás, cuando empezó a sentirse más tranquila, más segura consigo misma, a entender que si alguna de estas personas se alejaba, era porque esto respondía más a un proceso de esta persona y no porque fuese algo en ella que estuviese mal. Cuando empezó a hacer todo este proceso se dio cuenta que hubo gente que se resintió, ¿sí? Un día cualquiera una amiga le dijo, oye, espera, es que tú ya no eres la de antes. Y ya no eres la de antes, en parte fue un reclamo de decirle, es que ya no nos dedicas tanta atención como antes. Es que ya no te interesa tanto nuestras cosas como antes, a sus amigos. Cuando ella fue consciente de esto, dijo, oye, sí, tienes toda la razón, yo cambié. Pero cambié porque yo decidí que quiero ser mi prioridad. Y esto es de lo que quiero alertarte. En el proceso que tú mismo o tú misma estás iniciando para encontrarte a ti mismo, para identificar cuál es tu identidad, para poder decir, soy un individuo autónomo, pleno y me valoro a mí mismo, en todo este proceso seguramente algunas personas van a sentir que tú las estás haciendo a un lado, que tú ya no te preocupas tanto por ellas, que tú ya no las tienes a ellas como tu prioridad. Y es normal. Pero te lo aviso y te digo esto porque quiero que no dejes lo ganado por eso. Quiero que este camino de descubrirte, identificar tus necesidades, de hacerte cargo de ti mismo, se mantenga en el tiempo y que ante la opinión de esta persona que te dice, espera, es que tú ya no eres el mismo, es que tú ya no te preocupas tanto por mis necesidades, quiero que ante esta opinión sientas tranquilidad y no desesperación. No desesperación por volver a ser la persona que eras, no desesperación por miedo al egoísmo que nos han dicho que es malo, no desesperación porque crees que tienes que estar al servicio de los demás. Quiero que te sientas tranquilo y quiero que este proceso de cambio y de desarrollo personal sea sostenible en el tiempo. Pero para eso tienes que hacerte una especie de coraza, lo que llaman piel de cocodrilo. Debes de hacerte una especie de barrera para que cuando llegue esa opinión y ese reclamo, ese resentimiento de alguien que estaba tan acostumbrado a toda tu atención, tú puedas decir, tienes toda la razón, he cambiado, pero he cambiado porque yo estoy creciendo como ser humano y era un cambio que yo debía de hacer para poder sentirme mejor conmigo mismo. Cuando esto suceda, te pido, te ruego que recuerdes todo lo que has ganado hasta este punto. Quiero que recuerdes la libertad, quiero que recuerdes que eres un agente activo en tu propia vida, quiero que recuerdes que has ganado felicidad o bienestar o lo que sea que tú consideres que has ganado seguridad, que has ganado paz mental, que has ganado espacios para ti, poner límites, lo que sea que tú consideres que hayas ganado, quiero que lo recuerdes, quiero que lo mantengas en tu mente todo el tiempo, porque seguramente va a llegar quien te diga, es que ya no eres el de antes. Es que ya no me dedicas tanto tiempo como antes, es que ya no te importo. Y cuando llegue esa persona, debes de recordar todo lo que has ganado, todo lo que has recorrido a este punto. Que ya puedes seguir tus reglas o tener tus propios valores de vida o que ya tienes unos valores fundamentados. Todo esto son ganancias. Y allí tienes que entender que este reclamo
en parte es más un reflejo de las propias necesidades que tiene esta persona que de lo que tú tienes por necesidades tú como ser humano. Y este proceso de identificar cuáles son esas necesidades es un trabajo que debe hacer esta personita específica que te está diciendo que cambiaste. Pero tú ya estás haciendo ese proceso. El egoísmo no es malo. El egoísmo como nos lo ha vendido la sociedad, quizás sí, pero el egoísmo saludable, ese que te pone a ti en el punto más alto de la pirámide, ese no es malo, porque te permite crecer, porque te permite, como ya lo he dicho en otros momentos, te permite estar al servicio de los demás cuando tú estás bien. Y cuando ese momento llegue, cuando sientas y alguien te diga, es que has cambiado y sientas, necesito regresar a ser quien era antes, recuerda todo lo ganado. Recuerda que ponerte como prioridad es precisamente lo que te ha permitido ganar todos estos espacios, no solamente físicos, sino mentales, de sentirte a gusto contigo, con tu cuerpo, con tu personalidad, con quien eres, poder perseguir tus sueños y estar cada día más cerca de ser ese que quieres ser, no el que deberías, no el que la sociedad te dice que tienes que ser, el que tú quieres ser. Esa tranquilidad de estar tranquilo con la persona que eres es invaluable, no tiene precio. Y es allí donde quiero que te concentres cuando llegue este reclamo, porque seguramente habrá quien se resienta, pero tú estás haciendo lo importante para ti. Quiero darte las gracias por quedarte hasta este punto. Quiero pedirte que por favor compartas con todas las personas que tú consideres pueden necesitar este contenido para que cada día seamos más las personas auténticas y que nos sintamos mucho mejor con nosotros mismos. Si quieres más contenido de este tipo, por favor suscríbete, comparte, sígueme en mis otras redes sociales porque seguiré compartiendo muchísimo más contenido de este tipo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de tu podcast y por qué primero yo.